la película, a analizar el carancho, podemos decir que se encuentra explícitamente la diferencia entre la ética y la moral. En las primeras escenas podemos contar con una profesional médica, Lujan, como protagonista, y también como protagonista el doctor Sosa, en el cual representa el papel de Ricardo Darín. El profesional Sosa se encontraba sin su matrícula, por lo cual, como consecuencia de ello, inicia su trabajo o su actividad en una fundación, participando en una fundación con un grupo de cómplices corruptos que le brindaban casos a analizar, y él debería buscar casos para poder llegar a cobrar indemnizaciones de esas familias que fueron víctimas de siniestros viales, accidentes o incidentes viales. En este caso, Lujan, en las primeras escenas, tenía muy claro sus principios éticos y morales, y el doctor Sosa ya no tenía nada más que perder, por lo cual lo moral y lo ético era como que lo tenía perdido o esfumado, hasta que conoce en profundidad y se compenetra con la profesional médica. Al ver que esta profesional médica no se corrompía ante los valores éticos y morales, ya que ella es una profesional médica que vela por la seguridad, la salud y la integridad física de las personas, y Darín es una persona que busca totalmente lo opuesto para poder justamente cobrar indemnizaciones a la aseguradora. Todos los valores éticos son evidentes, como por ejemplo las evidencias de coima, el trato, digamos, unipersonal, como por ejemplo decir la violencia y tomarlo como represalia personal a cada una de las instancias, aún conociendo la ley, como por ejemplo en la escena de la aportación de armas para defensa personal, que no termina siendo de defensa personal, sino que él termina siendo no víctima, sino protagonista de un homicidio doloso, ya que él sabía cuáles serían las consecuencias, cuyas consecuencias luego fueron tapadas por otros abogados que cubrieron estas escenas, por la policía y abogados que cubrieron esta escena, brindándole garantía a cambio de una suma de dinero. Deja en evidencia la falta de ética, la falta de moral, la falta de empatía, la falta de integridad, la falta de honestidad, la falta de claridad, la falta de cada norma, regla y principios fundamentales, como ser el de la vida. Nadie tiene derecho a la quita de la vida de nadie, independientemente del móvil que sea, digamos. En una escena muestra cómo Darín automedica a un amigo, en este caso Mega, automedica a su amigo para que Vega no sienta dolor y poder fracturarle la pierna. Este es automedicado con tramadol y otros analgésicos que son para el dolor y para pacientes terminales, casi como las morfinas. Esto pueden ocasionar paros respiratorios, cualquier problema para accidentes cardíacos y demás, sin tener en cuenta cuáles serían las consecuencias. Brinda
medicación para que su amigo no sienta dolor y poder cobrar una indemnización. Y según él, justificándose en salir de ese círculo vicioso de vivir de las indemnizaciones de un porcentaje de cada familia, digamos. Esto termina saliendo mal. El amigo termina con un paro cardiorrespiratorio, termina siendo embestido por un auto que no esperaba que él salga en el transcurso de la noche, y a consecuencia de la colisión del automóvil más la medicación que le había brindado, se produce un paro cardíaco, se hace las maniobras de RCP, las maniobras de primeros auxilios, y llega sin signos vitales al hospital, aún con electroshock y todas las maniobras médicamente posibles. Termina siendo una víctima fatal. O sea que él fue protagonista y él fue el autor material e intelectual de este deceso. Posteriormente cobra la indemnización, y esta indemnización lo ve como viable porque moralmente no podía correr con esa culpa, y esa indemnización brinda a la familia de Vega. Como consecuencia de darle la indemnización, el total de la indemnización, corre el riesgo con los demás socios de la fundación, que fueron posteriormente vengándose de él con Luján, que venía a ser su novia, su pareja, la persona con la que él estaba vinculado. Cada uno de estos hechos fueron trayendo sus consecuencias por no cumplir necesariamente las normas legales, las reglas, los principios éticos, morales que enmarca la ley. Por lo cual podemos decir que se denota como el dinero, como la situación pueden ir cambiando de un momento a otro. Esto pasaba con embarazadas, pasaban con abuelos, pasaban con personas vulnerables que no conocían sus derechos, que no tenían respaldo, que no tenían recursos como para apelar a un abogado u otro, porque él siempre estaba presente en cada escena que se presentaba, y como a modo vulnerable se presentaba ante la familia y se brindaba como si fuese el primer abogado en escena, y uno con un familiar. En estas situaciones que enmarca la película, obviamente recurre a lo primero que le ofrecen, ¿no? Pensando en la buena fe y en la predisposición del profesional. Este profesional cobraba la indemnización de la familia y le brindaba un porcentaje ínfimo, con la excusa de que pasado un tiempo cobraría el resto de la indemnización. Esto se ve y denota una estructura jurídica violentada, una estructura jurídica no respetada, una constitución no cumplida, normas y principios que no fueron cumplidos. Por lo cual en todo el transcurso de la película se ve que el rol del profesional no está siendo el correcto. Desde el vamos llamó la atención de por qué el profesional se encuentra sin su matrícula y aún así sigue colaborando en una fundación que percibe fondos, que es una fundación que
tiene un sostén económico. Y podemos decir que no hay fundamentos, que no hay integridad, que no hay interés, que no hay capacidad para poder resolver estos conflictos de manera ética, de manera justa, de manera equitativa, de manera legal, de manera eficiente, eficaz para cada uno de esos damnificados, porque de todos los casos presentados la mayoría fueron víctimas. También se muestra una escena donde dan los primeros auxilios a una persona que está alcoholizada, que quiere abusar de la enfermera, de la profesional médica que estaba en la ambulancia. O sea que también tenemos que tener en cuenta cuáles son, hasta dónde llega la obligación de esa profesional médica ante esta situación donde ella se ve vulnerada. ¿Cuáles son las obligaciones, pero también cuáles son sus derechos como profesional médica, como mujer? También se denota cómo se corrompe, digamos, las leyes de tránsito, que son evidentes, hasta tomadas, digamos, como un chiste. Y creo yo que para un análisis inicial de lo ético y lo moral, esta película nos deja como premisa de que deberíamos ser totalmente todo lo contrario de lo que muestra este abogado llamado Carancho ante la ley. Es decir, que debemos contar con los principios fundamentales, como ser la honestidad, la transparencia, la integridad, la equidad. La justicia debe ser equitativa, ordenada, estructurada, organizada y sobre todo honesta. Debemos contar con la fortaleza necesaria como para saber qué es moralmente correcto y qué es ético a la hora de cada caso que se nos presenta.